Buenos días a todos y bienvenidos. Eh, bien, Bienvenidos a todos a una nueva clase del curso de Historia. Bien. En esta semana del curso de Historia, lo que vamos a ver va a ser básicamente desde el horizonte temprano hasta el segundo horizonte, que vendría a ser el horizonte medio. Como ustedes sabrán, y como hemos visto en la clase, hace dos clases, perdón, un momento, ya. Habíamos visto precisamente los procesos de periodificación del mundo andino, y en este proceso de periodificación del mundo andino, en ese proceso de periodificación del mundo andino habíamos estudiado dos formas básicamente de separar el mundo andino, que vendrían a ser lo que se conoce como la forma de clasificación. Un ratito, tengo un problema con el servidor. Denme un momento, por favor. Tengo un problema con el servidor. Ya, ahora sí. Ahora sí. Ya, como habíamos visto entonces hace dos clases, habíamos estudiado precisamente el, el periodo o las formas de periodificar el mundo andino. Habíamos visto la forma propuesta por Lumbreras y la otra forma propuesta por John Rowe. Hablábamos precisamente de estos horizontes intermedios que utiliza Rowe, o los periodos formativo, estados regionales y demás, basándose en las características sociales, económicas y políticas, que era la propuesta por Lumbreras. Como les había mencionado, tanto la periodificación de Lumbreras como la periodificación de Rowe, que son las que tienen un mayor consenso dentro de la comunidad científica, dentro de los historiadores y arqueólogos dentro de nuestro país y el mundo, van a referirse a las mismas épocas. Simplemente van a utilizar criterios distintos y la van a nombrar de forma distinta. Pero, por ejemplo, el horizonte temprano va a coincidir con el periodo formativo, el intermedio temprano con la de los desarrollos regionales, y el horizonte medio va a coincidir con la expansión del mundo wari, con la gran influencia de Tiahuanaco. Y precisamente esta semana vamos a estudiar el desarrollo de estas primeras grandes culturas aquí en el mundo andino. Vamos a analizar cómo es que aparece la cerámica durante el horizonte temprano o periodo formativo. Dentro de este periodo formativo, la cultura que más se va a destacar, sin lugar a dudas, va a ser Chavín. Chavín, cuyo centro principal está en el templo de Chavín de Huántar, en la provincia de Ancash. Desde ahí va a nacer precisamente un foco de difusión cultural muy importante, basándose sobre todo en el culto a los dioses, basando su prestigio precisamente hasta élite sacerdotal, que mantenía el culto a dioses terroríficos, que ofrecían servicios de oráculo, que ofrecían servicios de adivinación y demás, también de calendario agrícola, y este tipo de servicios dentro de la élite sacerdotal chavín va a ser muy importante para la extensión de su prestigio. Chavín se va a expandir a diferentes partes del mundo andino y se va a configurar como la primera gran cultura panandina. Por influencia de Chavín nace Paracas, y estas dos culturas van a ser las culturas más representativas de este periodo del horizonte temprano o periodo formativo. Luego vamos a hablar del intermedio temprano. Aquí las dos culturas que más se van a destacar, sin lugar a dudas, va a ser la cultura moche y la cultura nazca, productores de cerámica. Y por último, el horizonte medio marcado por Wari y Tiahuanaco. Pues bien, empecemos entonces con el horizonte temprano o periodo formativo. El horizonte temprano o periodo formativo se va a desarrollar entre los años 1700 al 200 antes de Cristo. Vamos a tener una división del periodo formativo del horizonte temprano en tres etapas: el formativo inicial, el formativo medio y el formativo final.
Precisamente es durante el formativo medio que inicia el desarrollo de la cultura chavín. El formativo medio va a ser lo más importante de este periodo, ya que aquí se van a desarrollar básicamente la construcción del templo de Chavín de Huántar y la expansión de su influencia. Las características generales de este periodo formativo van a ser las siguientes. Es un momento en donde la teocracia se termina por consolidar como los líderes de la sociedad. Si ya durante la época previa, que era Caral, Kotosh y este periodo que se conoce como el arcaico superior, ya veíamos cómo la teocracia se convertía en los líderes de la sociedad. Durante este periodo formativo, aquí ya tenemos a una élite sacerdotal plenamente configurada, plenamente convertida de forma plena en los líderes sin competencia de las diferentes sociedades del periodo formativo. Estamos hablando de una economía basada en la agricultura intensiva. ¿A qué nos referimos con agricultura intensiva? Se va a tratar de aprovechar la mayor cantidad de terrenos y se va a tratar de habilitar precisamente la mayor cantidad de tierras gracias a la construcción de complejos sistemas hidráulicos. A partir de aquí, en el mundo andino, si ya con Caral teníamos precisamente algunos canales y demás, aquí, a partir desde el periodo formativo en adelante, vamos a tener ya verdaderas obras hidráulicas para la habilitación de tierras. Una gran cantidad de canales se van a abrir para poder aprovechar precisamente el máximo productivo de los territorios dentro del mundo andino. Ahora bien, ya desde el formativo se va a hacer uso de los canales hidráulicos no solo con fines productivos, es decir, no solo para regar los campos, sino también, por ejemplo, dentro del templo de Chavín de Huántar vamos a encontrar que los Chavín conocían también la hidráulica, que la van a utilizar para aumentar la parafernalia y la teatralidad de los ritos Chavín dentro del templo. En un momento lo vamos a explicar cuando hablemos precisamente del templo de Chavín. En el plano tecnológico, como les decía, lo que caracteriza al periodo formativo y que lo separa el periodo arcaico superior va a ser la aparición de la cerámica. La aparición de la cerámica va a ser lo que va a marcar un antes y un después dentro del mundo andino. El telar van a empezar a utilizar textiles con un mayor nivel de complejidad en su producción, la orfebrería, y precisamente aquí es donde aparecen lo que se conoce como las altas culturas. Como les decía, vamos a tener 3 periodos del formativo. El inicial, marcado por la aparición de culturas como Sechín o Cupisnique, por ejemplo. El medio, sin lugar a dudas, va a ser Chavín, el que va a iniciar su proceso de influencia y extensión. Y por último, por la influencia de Chavín, nace Paracas durante el formativo final. Como vemos, durante esta época vamos a tener la aparición de otras culturas dentro del mundo andino. Ahora bien, ¿algunos de ustedes viven por Los Olivos? ¿O ha viajado por la avenida Universitaria? ¿Alguno de ustedes es de esos lugares o de esos distritos del Cono Norte, ha viajado por la Universitaria? Bueno, ¿por qué les comento esto? Lo que sucede es que en la avenida Universitaria, los que vivan por ahí o hayan pasado por ahí, vamos a encontrar un edificio grandote que pertenece, me parece, a la administración de la Municipalidad de Los Olivos, que se conoce como el Palacio de la Juventud. ¿Por qué les hablo del Palacio de la Juventud? No sé si ubican ese edificio grandote. En realidad es un edificio con un complejo deportivo, incluso hay una piscina por ahí. ¿Por qué les hablo de este lugar? Porque si ustedes cruzan al frente del Palacio de la Juventud y siguen de frente, van a encontrar un sitio arqueológico perteneciente a este periodo del formativo. Las investigaciones arqueológicas señalan que probablemente este templo haya sido el más importante de toda la costa central de este periodo formativo y está escondido precisamente en este lugar. Ese
esa zona ya de la capital le pertenece al distrito de San Martín de Porres. O sea, está justo en la frontera entre lo que vendría a ser San Martín de Porres con el distrito de Los Olivos. Ahí está precisamente uno de los sitios arqueológicos más importantes de la costa central durante este periodo formativo. Algunos investigadores señalan que probablemente sea una expresión de la influencia de los chavín en la costa. Otros señalan que los más, digamos, arriesgados, digamos así, señalan que probablemente el sitio de Garagay, que es así como se conoce, la Huaca de Garagay, sea incluso anterior a Chavín, que probablemente haya habido un desarrollo inicial autónomo y luego se hayan visto influenciados ya por los Chavín. ¿Qué es lo que podemos encontrar aquí en Garagay? Básicamente mucha iconografía y mucha parafernalia del estilo Chavín. Pertenece precisamente esta huaca a el formativo medio. Les paso algunas imágenes, si me lo permite. Bueno, estará por ahí la tutora del aula, porfa, para ver si la admiten o no admiten a esta compañera Carla Quispe. Bueno, lamentablemente tengo un problema, no puedo compartir la pantalla, pero como les decía, la Huaca Garagay pertenece a este periodo del formativo, coetáneo a Chavín. Vamos a encontrar casi lo mismo en Garagay. A ver, ahora sí. Una pestaña. Bien, ¿logran ver la pantalla? ¿Logran ver Sí, profesor. de Google? Sí, profesor. Bien, esto es lo que podemos encontrar en Garagay. Como ustedes podrán observar, esto, bueno, acá hay un mapa de más o menos dónde está ubicado, es una toma aérea, no sé si se logra ver bien del todo. Aquí se logra ver bien. Como les decía, aquí está la avenida Universitaria, por aquí está el Palacio de la Juventud del que les comentaba, y si siguen de frente van a toparse con este sitio arqueológico, que es el sitio arqueológico de Garagay. ¿Qué encontramos aquí? Encontramos aquí este tipo de iconografía muy parecida a lo que vamos a encontrar en Chavín, por ejemplo, dioses terroríficos, garras. Acá hay una reconstrucción de cómo probablemente se haya visto el templo en sus mejores épocas. Como les comentaba, básicamente en la costa, en lo que vendría a ser la zona central, vamos a encontrar a Garagay como una de las expresiones, uno de los templos religiosos más importantes de este periodo formativo. Como ya les había mencionado, probablemente sea el más importante de la costa durante este periodo. Pues bien, eso es lo que encontramos aquí en Lima. Si viven cerca, les invito a que lo visiten, pero acompañados, porque lamentablemente no es una zona muy segura, que digamos, sobre todo en determinadas horas del día. Pero sería importante que se conozca. Ahora bien, lamentablemente, debido a lo de la pandemia y demás, el sitio arqueológico en sí, o sea, toda la zona del templo y los frisos y esto que he mostrado en internet, no está habilitado para la visita al público, pero se puede ver básicamente hasta cierto punto parte de las construcciones que todavía se han logrado mantener en pie aquí en Garagay. Bien, les comento de Garagay porque es importante que si es que viven en Lima, claro está, conozcan más o menos, o sepan que aquí dentro de la capital, escondido en distritos tanto del norte como del sur, como del centro, en todo Lima en general, están distribuidos diferentes sitios arqueológicos pertenecientes a diferentes épocas de nuestra historia. Y precisamente a lo largo de estas clases vamos a tratar de indicar en dónde están estos templos y estos sitios arqueológicos para poder darlos a conocer y sobre todo para que ustedes también conozcan su patrimonio y sepan más o menos qué culturas y qué lugares fueron habitados durante mucho tiempo por personas
en distintas épocas. Pues bien, dejando atrás Garagay, vamos a hablar de Chavín. Ahora sí, el plato fuerte del periodo formativo. Chavín se va a desarrollar entre los años 1200 al 200 antes de Cristo. Chavín es una cultura que se va a ubicar entre los ríos Mosna y Huachesca, en el Callejón de los Conchucos, en la provincia de Huari, en Ancash. Es una primera síntesis del mundo andino. ¿Por qué? Porque en Chavín vamos a encontrar que se van a fusionar diversas características constructivas y tradiciones culturales, tanto de la costa como la sierra. Por eso es que en Chavín vamos a hablar precisamente de esta síntesis del mundo andino. Diferentes tradiciones culturales que se habían desarrollado en la costa y en la sierra las vamos a encontrar aquí en Chavín. El templo de Chavín de Huántar es un ejemplo de estas tradiciones constructivas fusionadas. ¿Por qué? Porque aquí vamos a encontrar, por ejemplo, construcciones rectangulares como las construcciones del arcaico superior en la sierra, pero también vamos a encontrar plazas en U y plazas circulares hundidas, como eran unas características del arcaico superior, pero costeño. Entonces, en Chavín vamos a encontrar la fusión de estas dos características constructivas, sobre todo en el templo arqueológico de Chavín de Huántar. Es una consolidación de la teocracia, Chavín de Huántar. Básicamente, el poder y el prestigio que va a tener Chavín es por sus sacerdotes y por todos los rituales que se van a desarrollar dentro de Chavín de Huántar. Ahí se explica la importancia e influencia de Chavín, porque creo que les dije la clase pasada y si no, les vuelvo a comentar, Chavín no expande su influencia a través de prácticas bélicas o militares. Chavín expande su influencia por lo certero y lo eficaz que era su élite sacerdotal para diferentes funciones dentro de la sociedad andina. Por eso es que de diferentes partes del mundo andino van a llegar a rendirle culto y ofrendas a los dioses Chavín. ¿Cómo es que sabemos que en Chavín se reunieron o llegaron una gran cantidad de peregrinos andinos a rendirle culto a los dioses? Por la gran cantidad de ofrendas que se han encontrado dentro de Chavín de Huántar. Estamos hablando de productos que provienen de diversos lugares y que no son evidentemente nativos de la zona del Callejón de los Conchucos o solo de zonas aledañas a este templo de Chavín de Huántar. Sí hemos encontrado productos que vienen de zonas tan lejanas como Trujillo, Cajamarca o Lima, por ejemplo. A lo largo de muchos años, de cientos de años, diferentes comunidades andinas van a llevarle ofrendas a los dioses Chavín y van a llegar pidiendo consejos, van a llegar pidiendo algún tipo de servicio para que pueda desarrollar su vida de la mejor manera posible. ¿Qué servicios? Oráculos, calendarios agrarios, cultos y servicios religiosos son básicamente lo que van a llegar pidiendo estos peregrinos hacia el templo Chavín. La economía de los Chavín va a estar basada en el cultivo intensivo del maíz. ¿Qué quiere decir cultivo intensivo del maíz? Una gran cantidad de territorio utilizado y puesto a disposición para el cultivo de este importantísimo producto. El maíz va a ser la principal fuente de alimentos para estos habitantes de Chavín. Van a cultivar otros productos, evidentemente, pero el maíz está con más presencia dentro de las evidencias arqueológicas encontradas. Aquí vamos a encontrar la clásica cerámica Chavín, de la cual vamos a hablar en un momento, y va a aparecer también la orfebrería. Ahora bien, ¿cómo sabemos nosotros que Chavín se expande hacia estos lugares? ¿Por qué? Porque en zonas muy lejanas del templo de Chavín vamos a encontrar características culturales que se basan en Chavín o que copian sus estilos, sobre todo cerámicos. Chavín se fusiona
o sea, una fusión de la tradición costeña y serrana aparece en la zona de Ancash y de ahí su influencia se expande hacia Lima, Ancash, Huánuco, Ica, Ayacucho y Junín. En estos lugares vamos a encontrar evidencias de restos cerámicos a los cuales se le han hecho la datación de carbono 14 y otras formas de encontrar las fechas de antigüedad, y precisamente resulta que estas cerámicas encontradas que pertenecen al periodo formativo guardan mucha relación con la cerámica y los estilos chavín, ya que ahí vamos a encontrar la representación de ¿qué? De los dioses chavín o el típico color y forma de la cerámica chavín en estos lugares, y por eso es que los arqueólogos señalan que la influencia de los chavín llegó precisamente a estos lugares. ¿Por qué? Porque evidentemente para rendirle culto a los dioses chavines era necesario preparar las ofrendas dentro de estas cerámicas y hacer uso precisamente de estos estilos cerámicos para rendirle culto a estos poderosos y muy terribles dioses. De hecho, estos sacerdotes en Chavín aumentaban el impacto teatral, aumentaban el impacto que se llevaban precisamente los peregrinos hacia el templo de Chavín de Huántar y así poder extender el culto a estos dioses a lugares cada vez más lejanos. La religión precisamente va a ser la clave del éxito de los Chavín, ya que aquí se va a rendir el culto a los famosos dioses terroríficos. Les pregunto a ustedes, ¿cuáles son las principales características que podemos encontrar dentro de la representación de los dioses Chavín? Recuerden más o menos, del lanzo monolítico, de la estela de Raimondi, como lo vemos aquí, o de las cabezas clavas. ¿Qué es lo constante? ¿Qué es lo que se puede apreciar como, o sea, qué es lo que se puede apreciar de forma directa cuando se ve estas imágenes? ¿Qué características presentan estos dioses? ¿Alguno de ustedes más o menos lo puede identificar? Siempre, de forma constante, encontramos la aparición de ciertos elementos, tanto en las cabezas clavas, como en el lazo monolítico, como en la estela de Raimondi y demás. No sé si se han dado cuenta. Pues bien, no se preocupen, algo que se mantiene. Exacto, compañera Faride. Colmillos. Colmillos, garras, se encuentran precisamente colmillos y garras dentro de la iconografía chavín. Tanto en la boca, en los pies, en las manos. Nos damos cuenta que los chavín se preocuparon mucho por tratar de utilizar las características de animales depredadores, estamos hablando de pumas, jaguares, aves rapaces, serpientes y otros tipos de aves que infundían miedo, y utilizarlos para la iconografía de sus dioses. ¿Por qué? Básicamente, lo que al parecer buscaban los chavín era intimidar, asustar a los peregrinos para que acepten precisamente el dominio de los chavín. Y ahí radica la importancia, porque Chavín no se expande con una fuerza militar, Chavín no tiene centros de control secundarios, digamos así. ¿A qué me refiero? A que Chavín es el templo principal de Chavín de Huántar, es la principal construcción y ya. De ahí, desde ese lugar se irradia y se expande precisamente su influencia. Y en otros lugares tenemos construcciones que le rinden culto probablemente a estos mismos dioses, pero que no son zonas de administración terciaria o no son zonas controladas directamente por los chavín, sino son zonas en donde se les rinde culto a los dioses y la sede principal tendría que estar o el templo principal de ese periodo está en Chavín de Huántar. Los chavín no necesitaron un ejército para ampliar su influencia y dominio. Esa es una característica propia de los chavín, y algo que ha fascinado mucho a los arqueólogos y a los investigadores cuando hablan de Chavín. Precisamente esta característica de haber logrado expandir su influencia, pero sin el dominio militar y sin la necesidad de centros administrativos terciarios que envíen los tributos hacia Chavín de Huántar y demás. No. El éxito, digamos así, o la estrategia de dominio e influencia chavín es el culto a los dioses terroríficos y la religión. Ahora bien, al parecer, y está más que comprobado por la evidencia arqueológica,
Los chavín utilizaban una serie de prácticas rituales en donde los alucinógenos se convertían en parte fundamental del rito. Se presume que los sacerdotes chavín, cuando un peregrino llegaba precisamente al templo de Chavín de Huántar, les daban de consumir algún tipo de alucinógeno basado en el San Pedro o el yo. Ahora bien, el San Pedro o el licor o el jugo de San Pedro es un potente alucinógeno, es una droga. Por cierto, si alguien les ofrece eso, hácenlo, porque es una droga, evidentemente. Todavía se sigue utilizando en ciertas ceremonias rituales. De hecho, ¿han escuchado hablar de la famosa ayahuasca? Bueno, que a nuestros días es una especie de brebaje que se utiliza dentro de rituales de los famosos chamanes y demás. Ahora, hay mucho charlatán, evidentemente, dentro del medio, pero hasta el día de hoy todavía se siguen utilizando los famosos, o se siguen practicando los famosos rituales de ayahuasca, que es esta bebida en la cual tú la ingieres y que supuestamente empiezas a ver cosas que no deberían estar ahí y empiezas precisamente tu mente empieza a viajar porque has tomado un alucinógeno. Ahora, el San Pedro es muy parecido a la ayahuasca. Al parecer, los chavín daban de beber a través de estos cultos rituales a los peregrinos brebajes de San Pedro, para que de esta manera pudieran ver y ascender hacia los dioses chavín. Ahora, ¿se imaginan ustedes llegar al templo de Chavín de Huántar, que te den precisamente el San Pedro? Estás totalmente conmovido por el San Pedro, que evidentemente está alterando tus sentidos. Se presume que dentro del ritual chavín no solo se utilizaba la ayahuasca, sino también una serie de elementos auditivos, como vendrían a ser quenas, pututos, tambores, que están sonando precisamente y que alteran también tus sentidos, porque como ustedes sabrán, la música también altera los sentidos de los seres humanos. Si ya de por sí tus sentidos están alterados por el San Pedro, estás escuchando música, probablemente hayan habido humo y aparecen los sacerdotes chavins totalmente habituallados con sus atuendos y sus adornos, precisamente para iniciar el culto. Estás totalmente conmocionado por San Pedro, por la música. A eso hay que agregarle ahora sí que el templo de Chavín de Huántar. Por debajo del templo e incluso dentro de las instalaciones del templo corren canales con agua, y los chavín eran expertos, por eso les decía que los chavín son expertos en el conocimiento hidráulico. No sé si ustedes lo han hecho, pero ¿alguna vez han pegado su oído a una pared por donde pasa una cañería, por donde pasa un tubo de agua? No sé si se han dado cuenta, pero se escucha como si fuera un murmullo por el paso del agua a través de estos tubos. Pues bien, los chavín lograron hacer algo similar con los canales que corren debajo del templo. Por eso es que cuando tú entras al templo, escuchas el pasar y el correr del agua, que es como si fuera un murmullo, como si fueran personas hablando o una cosa así. Ahora, imagínense, están totalmente alucinando por el San Pedro, están tocando tambores y músicas constantemente, hay una gran cantidad de humo, aparece el sacerdote chavín con todo su avituallamiento, estás escuchando el paso del agua, y precisamente lo que estás haciendo tú es básicamente viajando y tratando de encontrarte con los dioses chavín, y de la nada te hacen pasar a una galería totalmente oscura cuya principal imagen es el lanzón monolítico. ¿Han visto el lanzón monolítico? ¿Cómo es el lanzón monolítico? Tiene casi las mismas características que la iconografía chavín, básicamente colmillos, garras. El lanzón monolítico representa una deidad aterradora. Ahora, imagínate que has pasado por todo lo que les he comentado y llegan a ver el lanzón monolítico, no tendrían miedo, no se aterrarían, no estarían asustados. Probablemente sí, y probablemente ese haya sido el objetivo de los sacerdotes chavín, asustar. ¿Para qué? Para que les rindas cultos a estos dioses poderosos que
están amenazando con matarte, con comerte, con devorarte, si es que no cumples los designios de estos dioses. Ahora bien, se especula que probablemente el lanzón monolítico también haya estado no solo así, de forma, o sea, sin pintar, sino probablemente haya estado decorado, haya tenido algún tipo de decoración en color, y que se hayan realizado precisamente sacrificios rituales y que en algún momento el lanzón pudiera haber estado cubierto de sangre. Entonces, si tú llegas a ese templo y pasas por todo lo que pasas y ves y participas de este rito, probablemente saldrías muy aterrorizado, mortificado y llevarías precisamente la noticia de la existencia de estos poderosos dioses a otras partes del mundo andino. Más o menos así se especula que haya sido la realización de los ritos dentro del templo de Chavin de Huántar. Dentro del templo de Chavin de Huántar, la iconografía encontrada cumple esa función: asustar a los peregrinos, imponerse, intimidar a los peregrinos que llegaban desde diferentes partes del mundo andino a rendirle culto a estos señores. Ahí radica la importancia de Chavin de Huántar y de la iconografía utilizada por los Chavín. Bien, el sitio más importante de todo Chavín va a ser precisamente Chavín de Huántar. El complejo arqueológico de Chavín de Huántar es una construcción hecha en piedra. Es un templo con un sistema de galerías, pasadizos internos, plazas, atrios y escalinatas. Aquí podemos encontrar la fusión constructora de la tradición serrana y de la tradición costeña del periodo anterior, que era el periodo del arcaico. ¿Recuerdan cuando hablábamos del arcaico superior? Dos formas distintas de construir en la costa y en la sierra. Pues aquí en Chavín de Huántar encontramos la fusión de estas dos formas. Al parecer las paredes estaban recubiertas de barros, y vamos a encontrar también que algunas vigas presentan incisiones y tallados en piedra. El templo de Chavín de Huántar va a ser descubierto por el gran Julio César Tello. Tello va a ser el principal investigador, el investigador inicial y más famoso de este periodo del formativo, ya que Tello encuentra tanto Chavín como Paracas, sentando así precisamente las bases para la aparición de una gran cultura en el mundo andino, muy antigua y coetánea a otros desarrollos culturales también. Gracias a Tello y al descubrimiento del templo de Chavín de Huántar es que aquí en nuestra región, en el mundo andino, se pudo empezar a hablar del desarrollo de grandes y complejas culturas de forma autónoma, sin la necesidad de especulaciones sobre influencias externas, ya que hasta antes de Tello se pensaban que las culturas peruanas eran una degradación o una involución del desarrollo cultural mesoamericano. Sin embargo, la aparición de Chavín y la aparición de Paracas tumbó esta teoría, y las investigaciones de Tello indicaron que no, que en el mundo andino, el hombre andino pudo desarrollar una gran cultura de forma totalmente autónoma, y estas culturas fueron las bases para la influencia de las demás. Ni qué decir ya cuando en años posteriores se encuentra Caral, ya ahí se terminó por confirmar de que en el mundo andino de forma autónoma aparecieron grandes culturas sin la necesidad de influencia extranjera. Pero en su momento Chavín fue algo que revolucionó al mundo, algo que sin lugar a dudas cambió la historia de la región andina y de nuestro país, ya que también estaba cargado de fuertes matices políticos y raciales, ya que durante la época en que Tello descubre Chavín, se pensaba que el hombre andino era un hombre totalmente, digamos, no involucionado, sino un hombre incapaz de poder crear grandes y complejos desarrollos culturales. Se pensaba eso. Se pensaba que era inferior a las demás culturas alrededor del mundo. Sin embargo, Chavín de Huántar cambió la visión que se tenía del hombre del nativo andino, para bien, evidentemente, porque el hombre andino pudo crear colosales y grandes cosas como el templo de Chavín de Huántar. Fue el principal centro de peregrinación religiosa de todo del formativo medio en adelante. Hasta aquí llegaban personas de diferentes partes del Perú,
Y como les había mencionado, ¿no? Que Chavín se extiende por la religión y no por la violencia. El templo de Chavín de Huántar tiene dos fases constructivas claramente marcadas. Por un lado vamos a encontrar el templo viejo, que está fechado entre los años 1500 a 750 a.C. Aquí vamos a encontrar dentro del templo viejo un edificio en U abierto al este. Vamos a encontrar un recinto circular de 20 metros de diámetro más o menos. Acá vamos a encontrar el lanzón monolítico. Por eso es que también se le conoce a este templo viejo como el templo del lanzón. El templo nuevo va a iniciar su construcción entre los años 750 al 500 a.C. Estamos hablando de una repetición del patrón en U. Vamos a encontrar aquí una plaza hundida rectangular de 50 metros de lado. Estas van a ser las dos características claves del templo viejo y del templo nuevo. Es en el templo nuevo en donde vamos a encontrar las cabezas clavas y la famosa portada de las Falcónidas. Bien, vamos a encontrar entonces dos fases constructivas distintas dentro de este templo, que va a ser la principal zona de peregrinación de la cultura chavín. Sin lugar a dudas, por lo que más se van a destacar los chavín va a ser la litoescultura, es decir, el trabajo en piedra. Dentro de esta escultura lítica vamos a encontrar diferentes fases de detallado y de presencia de la iconografía dentro de los chavín. ¿Quién va a estudiar precisamente estas fases escultóricas? La va a estudiar el gran John Rowe. Rowe va a establecer que va a haber una primera fase, llamada primera B, que vamos a encontrar aquí representación de felinos serranos y selváticos, pumas, jaguares. El lanzón monolítico está dentro de esta primera fase litoescultórica. Luego vamos a encontrar una fase C, en donde vamos a encontrar la máxima representación en el obelisco Tello. Probablemente aquí hayan representado el cosmos, ya que podemos encontrar las tres partes del mundo representadas dentro de este obelisco Tello. Aquí se pueden representar animales como caimanes, por ejemplo, y los investigadores han señalado que se representan dos caimanes, uno hembra y otro macho. Una fase D, vamos a encontrar aquí el relieve de las columnas de las portadas albinegras, es decir, las portadas de las Falcónidas, está relacionado más que nada al templo nuevo. Y por último, una última fase F que se representa por la estela de Raimondi. En la estela de Raimondi vamos a encontrar a un personaje que va a ser constante dentro del mundo andino. ¿Por qué? Porque lo vamos a encontrar aquí, luego lo vamos a encontrar en los Paracas, luego, por ejemplo, los Huayra también van a tener una representación de este dios. La evidencia más antigua de representación de un dios con báculos o varas va a ser precisamente aquí, en Chavín. Probablemente este dios haya mantenido su poder y su culto a lo largo de la historia del Perú prehispánico en diferentes etapas, y por eso es que lo vamos a encontrar representado en diferentes culturas. Algunos investigadores e historiadores señalan que probablemente estas sean las primeras representaciones de un mismo dios que se conoce como Huiracocha. Ahora, Huiracocha es un dios muy importante. ¿Por qué? Porque Huiracocha es el ordenador del mundo. En el mundo incaico también lo van a tener como dios principal, aunque la deidad principal del incanato era el dios Inti. Un dios fundamental va a ser también este señor llamado Huiracocha. Algunos investigadores señalan que probablemente esta estela de Raimondi, en donde encontramos a este dios de los báculos, sea alguna representación temprana de Huiracocha, aunque todavía no dicen exactamente que este sea el dios que se encuentra ya durante la fase del intermedio final y del horizonte final. Sin embargo, probablemente se haya mantenido las representaciones y el culto a este dios a lo largo de muchos años, porque como verán, las primeras representaciones la encontramos en el horizonte temprano y vamos a encontrar representaciones similares en épocas posteriores. Pero bien, la estela de Raimondi, entonces, que representa a este famoso dios de los báculos. La cerámica va a ser monócroma, de color predominantemente negro. Vamos a tener aquí decoraciones en base a incisiones, como pueden observar aquí.
la cerámica de los Chavín. Los Chavín van a tener esa característica forma en su producción cerámica: base plana, cuerpo globular y el asa estribo, que es esta forma, esta especie de dona que está encima, y al final el gollete tubular, que va a ser una clásica característica de la cerámica Chavín. Estos estilos cerámicos se han encontrado precisamente en diferentes lugares, y por eso es que los arqueólogos y investigadores señalan que su influencia se extendió a gran parte del mundo andino. Pues bien, hasta aquí hemos llegado con los Chavín, que se van a extender precisamente desde la zona de Ancash, del Callejón de los Conchucos, y van a ejercer una gran e importante influencia. Por los Chavín, por influencia precisamente de los Chavín, en la zona de la costa sur, vamos a tener la aparición de la gran cultura Paracas, que se va a desarrollar durante el formativo final entre los años 700 y 200 antes de Cristo. Paracas se va a desarrollar en la península de Paracas, entre los valles de San Juan, Enica y el Río Grande. Pues bien, es un desarrollo regional, coetáneo a Chavín, y lo más probable es, como les decía, que haya nacido por influencia del mismo en la costa sur. Aquí vamos a tener también un gobierno teocrático. En un primer momento van a ser los sacerdotes los que van a dirigir a la sociedad Paracas. Sin embargo, en las etapas finales de Paracas vamos a encontrar que los guerreros van a empezar a ir rivalizando y van a ir captando las instituciones de poder. Es decir, que hacia la fase final de los Paracas, los jefes guerreros van a ir desplazando a la élite sacerdotal y en muchos casos combinando ambas funciones. ¿Por qué? Porque lo sabemos, porque en la siguiente fase, en la época Nazca, que llega también, que llega por influencia de Paracas y demás, ahí sí ya vamos a tener que el guerrero empieza a cobrar mucha más importancia que el sacerdote. Aquí en Paracas, durante esta fase formativa, todavía en un inicio, el sacerdote sigue siendo el líder de la sociedad. Pero ya para la fase final, encontramos que el guerrero empieza a arrebatarle el poder paulatinamente. Bien, ¿quién es el que va a investigar y estudiar Paracas? Pues el gran Julio César Tello. Tello descubre una serie de entierros funerarios hacia el año de 1920. Y precisamente es Tello, gracias a la investigación que va a realizar sobre esta zona de la costa, y gracias a los hallazgos, a los estilos de entierro funerario y sobre todo a los estilos cerámicos y demás, Tello va a poder establecer dos fases claramente diferenciables dentro de Paracas. Vamos a tener entonces una primera fase que se va a conocer como Paracas Cavernas. ¿Por qué es que Tello le pone este nombre de Paracas Cavernas a esta primera etapa de asentamiento Paracas? Porque básicamente se van a encontrar una serie de cavernas que van a estar debajo del suelo, conectadas por una especie de construcción tubular que va a servir precisamente para poder conectar la superficie de la Tierra con la cámara funeraria, que es básicamente esta caverna tallada al interior de la Tierra. Ahí se han encontrado una gran cantidad de momias, una gran cantidad de fardos funerarios, que eran introducidos a través de este acceso vertical y precisamente eran depositados en estos lugares. Aquí se han encontrado varios cadáveres envueltos en mantos, acompañados con cerámicas ofrendas. Sobre todo vamos a encontrar aquí la presencia del frijol. Durante esta fase de Paracas Cavernas vamos a encontrar una clara influencia chavín. Aquí viene el nombre tumbas botelliformes. ¿Por qué? Porque tiene esta forma tubular y globular en la construcción de estas cavernas. La cerámica encontrada aquí durante esta fase caverna va a ser una cerámica polícroma,
de decoración polícroma, es decir, varios colores, varias tonalidades dentro de la decoración de esta cerámica, vamos a encontrar la famosa técnica de postcocción en el decorado de las cerámicas de los paracas, en esta fase cavernas. ¿Qué quiere decir el estilo de postcocción? Lo que quiere decir es que los paracas durante esta fase primero ponían el barro al horno, es decir, la forma del barro la ponían al horno para que se cocine. Una vez que se horneaba, se sacaba sacaba la pieza alfarera y se procedía a pintar. Eso quiere decir técnica de postcocción. Pintado después de cocer el barro. Lo cual va a ser evidentemente distinto a lo que van a hacer ya durante la siguiente fase. Aquí en Paracas Cavernas se han encontrado unos finos tejidos fabricados en base de lana y algodón. Vamos a encontrar aquí la aparición de figurillas en formas de peces que tienen el cuerpo aserrado. La cabeza triangular, se van a apreciar aquí figuras felínicas. Durante este periodo de cavernas se ha encontrado que los elementos decorativos pertenecen a la misma estructura de los tejidos. ¿Qué quiere decir? Que aquí no se han presentado muchos bordados, sino que básicamente la decoración pertenece a la misma estructura. Durante la fase cavernas, el estilo de decoración cerámica es de postcocción. ¿Qué quiere decir postcocción? Que se decora después de hornear. Eso es a lo que se refiere con postcocción durante la fase cavernas, que va a ser distinta a lo que luego va... claro, pero si te das cuenta, esa de precocción es de la fase necrópolis. O sea, porque hay dos fases. Hay una fase cavernas, que es de estilo postcocción, y luego, si te das cuenta, dice cerámica, polícroma técnica, postcocción, y está precisamente alineada con fase cavernas. Y luego abajo dice Paracas necrópolis, estilo monócroma, precocción. ¿Por qué? Porque la de precocción está asociado a la fase necrópolis. ¿Logras ver? En el PPT también lo dice. Ok, precisamente, por eso les decía que el de postcocción pertenece a la fase cavernas y que va a ser distinto a la de precocción, que va a ser de la fase necrópolis. Pues bien, la fase necrópolis va a ser una etapa, digamos, posterior. La fase necrópolis se va a denominar así porque al parecer los paracas ya no enterraban a sus muertos dentro de estas cavernas de forma globular, sino los van a enterrar en una especie de tumbas rectangulares que van a ser encontradas también muy cerca a las primeras tumbas encontradas por Tello. Aquí vamos a encontrar precisamente una serie de fardos funerarios, también fabricados en lana y algodón, y aquí vamos a encontrar evidencias de deformaciones craneales, sobre todo de tipo parietal. Aquí vamos a encontrar a la cerámica de precocción. La cerámica de precocción monócroma va a ser la característica de esta fase necrópolis de Paracas. ¿Por qué hablamos de monócroma? Porque solo va a tener un color que es el color característico del barro, de la cerámica cocida. Y la técnica de precocción, ¿por qué? Porque los elementos decorativos se van a agregar antes de ser llevados a el horno. Es decir, primero se decora y luego se pasa a cocinar el barro. Por eso es que se conoce como precocción. La cerámica monócroma de precocción está asociado precisamente a la fase necrópolis de los paracas. En los tejidos están hechos en base de lana y algodón. Se pueden apreciar tres modelos estilísticos dentro de Paracas necrópolis. Dentro de los tejidos, lineal, color en bloque, también podemos encontrar líneas anchas dentro de estos tejidos encontrados en los fardos funerarios Paracas. Aquí vamos a encontrar ya figuras bordadas dentro de los tejidos Paracas. Es decir, los elementos decorativos ya no van a ser solo parte de la tela, sino también vamos a encontrar algunos bordados que se van a ir incrustando dentro de las telas como
forma de decoración. ¿Qué tipo de formas? Figuras humanas, seres sobrenaturales, es lo que vamos a encontrar aquí dentro de estos tejidos de los paracas de la fase necrópolis. Bien, los dioses, los más importantes, van a ser, por ejemplo, durante la fase cavernas, el famoso dios de los báculos. Aquí podemos encontrar una representación de los dioses de los báculos dentro de los tejidos paracas. De la misma manera, otro dios o deidad importante de los paracas durante la fase necrópolis va a ser el famoso ser oculado. Ahora, ¿por qué se le conoce como ser oculado? Porque básicamente tiene esta representación. Lo que más resalta dentro de estas figurillas encontradas por los arqueólogos va a ser este ser con grandes ojos que parece que te estuvieran observando. El dios oculado, entonces, el ser oculado va a ser otra deidad importante. Se rendían culto también a los ancestros. ¿Cómo es que nosotros sabemos que se rendía un gran culto a los ancestros? Porque los fardos funerarios indican que se preocupaban mucho por esto. Al parecer, dentro de la religión paracas, los ancestros cumplían un rol muy, muy importante. Dentro de los ritos paracas se ha logrado establecer que en alguna determinada festividad, estas momias y estos fardos funerarios eran sacados precisamente de su lugar y eran motivo de culto y homenaje para luego volver a hacerlos y volver a colocarlos en sus lugares establecidos. Aquí vamos a encontrar precisamente los famosos fardos funerarios y un gran culto a los ancestros dentro de Paracas. Ahora, este tipo de cosas se va a mantener dentro del mundo andino. El culto a los ancestros era algo que era muy importante. Pues bien, dentro de los textiles, lo que más va a destacar van a ser los fardos funerarios. La materia prima de estos fardos funerarios va a ser el algodón, pero las élites también utilizaban fibras de alpacas, hilos de oro, plumas y cabellos humanos para la confección de estos fardos funerarios, que son muy famosos dentro de la historia y dentro de las tradiciones culturales paracas. Una de las cosas que más van a resaltar van a ser precisamente estos importantísimos fardos funerarios, finamente elaborados. Dentro de la medicina van a tener un amplio conocimiento de prácticas médicas, logrando realizar intervenciones quirúrgicas muy elaboradas. Sobre todo, encontramos aquí las trepanaciones craneanas durante la fase necrópolis. Pues bien, dentro de la medicina, estos señores se van a deformar o van a saber cómo deformar partes del cuerpo. Las deformaciones craneales, al parecer, se hicieron con motivo de distinción social. Había dos formas de deformarse el cráneo, tanto de manera frontal como parietal. De esta manera lograban deformarse el cráneo y así evidenciar que pertenecían a un sector social distinto. Ahora bien, estas prácticas no eran para parecerse a extraterrestres o para parecerse a alienígenas y demás. No, era simplemente una práctica muy común dentro de diferentes culturas humanas para diferenciarse de los demás. No son la única cultura que lo han hecho. A lo largo de la historia, inclusive hasta nuestros días, nosotros seguimos como sociedad deformándonos partes de nuestro cuerpo para poder alcanzar un mayor nivel o distinción social o poder obtener algún tipo de beneficio dentro de la sociedad. Estas deformaciones craneales que se hacían los paracas en esta época no son tan distintas a la gran cantidad de cirugías cosméticas que nos hacemos en la actualidad para ser más bellos o ser más proporcionales y demás. Es decir, y cumplen casi la misma función. Los paracas se deformaban el cráneo para decir yo soy distinto o tengo un rango social más elevado. En la actualidad, hombres y mujeres dentro de la sociedad se hacen una gran cantidad de arreglos quirúrgicos, en algunos casos por los mismos motivos. En otras partes, para ya ir a las zonas más culturales, por ejemplo, en África,
al parecer las mujeres con cuellos más grandes en determinadas culturas son más atractivas y por eso es que se deforman el cuello. En el mismo África, por ejemplo, hay una cultura en donde los hombres más gordos y llenos son considerados bellos porque son sinónimo de fortuna fortuna y grandeza y prosperidad, y por eso es que también pasan mucho tiempo tratando de ganar una gran cantidad de peso. En China, por ejemplo, hasta hace muy poco tiempo, hasta el siglo XX más o menos, las mujeres con pies pequeños eran consideradas muy bellas y por eso se deformaban los pies para poder tener el famoso pie de colibrí, por ejemplo, que también es otra forma de happy pie de lot, otra forma de desfigurar parte de su cuerpo para poder obtener algún tipo de beneficio o ascenso social. Los humanos lo hemos hecho. Hay un afán del ser humano por diferenciarse de los demás y precisamente a lo largo de la historia y en diferentes realidades culturales, estas deformaciones de parte del cuerpo se han mantenido. Y los paracas se deformaban los cráneos con este tipo de objetivo también, distinción social. Así que esta teoría conspirativa de que fueron para parecerse a aliens y demás, en realidad son más que nada teorías especulativas sin ningún sustento histórico, arqueológico, ninguna investigación que sustente este tipo de aseveración. Ese era el motivo de la deformación craneana. Y las trepanaciones craneanas nos indican, evidentemente, que los paracas conocían un alto nivel de conocimiento médico. ¿Cómo es que se realizaban? Probablemente con uso de herramientas hechas en obsidiana. Alguna vez ustedes han escuchado hablar de la obsidiana. Es una piedra muy filuda. Es una piedra volcánica que precisamente se utilizan para poder realizar ese tipo de incisiones. No se sabe con certeza si los que se sometieron a estas prácticas tuvieron una larga vida después de las operaciones, pero la gran cantidad de momias con estas trepanaciones craneanas nos indican que era una práctica muy común y por lo tanto entonces podemos señalar que este procedimiento era exitoso, porque tú no haces este procedimiento constantemente si es que no te obtiene resultados, ¿no? Pues probablemente entonces estos señores sabían cómo tratar este tipo de dolencias. Como ustedes sabrán, cuando alguien recibe un golpe en la cabeza, generalmente el cerebro está inmerso dentro de agua. Entonces, cuando tú recibes un golpe en la cabeza, hay precisamente un mecanismo que tiene el mismo cuerpo humano para poder evitar que el daño sea muy grande al cerebro. Pero si el golpe es muy fuerte, evidentemente el cerebro se hincha. Entonces, para poder aliviar un poco de este hinchazón, se realizaban precisamente estas reparaciones craneanas para poder lograr que el paciente sobreviva. Pues bien, la evidencia de estas reparaciones craneanas entonces son evidencias de un alto conocimiento en medicina de los paracas, que lamentablemente, debido a que los paracas no tenían una forma de registro escrito, los métodos y los procedimientos no han llegado hasta nuestros días. Solo tenemos la evidencia con restos humanos con estas prácticas en sus cráneos. Pues bien, hasta aquí. ¿Alguna pregunta sobre los paracas o los chavín de este primer gran periodo formativo, que es la aparición de las altas culturas? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Algún comentario del periodo formativo? Pues bien, si no hay ningún comentario, duda y o pregunta, pasaremos entonces al siguiente periodo. El siguiente periodo de la historia del Perú prehispánico. El siguiente periodo va a ser denominado por Rowe, como ustedes conocerán, como el de intermedio temprano, que es básicamente el periodo que también Lumbreras va a denominar como el de desarrollos regionales. El intermedio temprano es una etapa que va a estar caracterizada por la aparición de culturas regionales, que van a tener sus propias características de aprovechamiento de la tierra, sus propias características de producción cerámica, sus propias tradiciones constructivas,
y que van a desarrollarse precisamente en regiones específicas del mundo andino. De ahí viene el nombre de desarrollos regionales. Lumbreras no le dice Estado, ¿por qué? Porque todavía no encontramos un Estado centralizado durante esa época del intermedio temprano. Van a ser señoríos independientes que van a compartir básicamente las mismas características culturales y que van a asentarse dentro de estos lugares y van a competir, evidentemente, por el control de los recursos y de las zonas más productivas. Como el caso de los moche, por ejemplo, en donde vamos a encontrar diferentes jefes, sacerdotes guerreros en los moche que van a entrar en constante conflicto entre ellos por la obtención de los recursos que van a estar dentro de este territorio. Y que a pesar de este conflicto van a compartir la misma lengua, la misma tradición cultural y los mismos dioses en muchos casos, los mismos con los nazcas y demás. Entonces, durante el intermedio temprano todavía no podemos hablar de un estado propiamente dicho. Sin embargo, ya encontramos pasos previos hacia este periodo de centralización. Tanto es así que, por ejemplo, el Nazca final termina por fusionarse con otras tradiciones culturales del estilo ayacuchano para terminar formando el Gran Imperio Wari, por ejemplo. Que ya Wari sí es un estado plenamente consolidado. Acá todavía no vemos eso, pero ya hay ciertos indicios que están yendo precisamente en esa vía de la centralización política y la aparición estatal. Este periodo del intermedio temprano, primer desarrollo regional, significa una serie de campos en el plano sociopolítico. Los valles, sobre todo costeños, empiezan a crecer demográficamente, llegando a tener su máximo nivel poblacional durante esta época. Durante este periodo, vamos a encontrar que estos señores del intermedio temprano o primer desarrollo regional van a ser grandes constructores de canales. Los grandes constructores de canales vamos a encontrarlos aquí, dentro de este periodo del intermedio temprano. En la costa, una gran cantidad de desarrollo de la ingeniería hidráulica. Canales como los sistemas de galerías filtrantes de los Nazca, o la gran cantidad de canales que los moche van a abrir para poder regar toda la zona desértica de los Andes. Durante este periodo vamos a encontrar un desarrollo del urbanismo. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar grandes y complejas ciudades y centros administrativos muy bien construidos. Aquí surge la teocracia militar, que era lo que les venía comentando. El sacerdote empieza ya a combinar las funciones militares y defensivas de la sociedad. Vamos a encontrar una producción artesanal especializada en cerámica y orfebrería. Vamos a encontrar desarrollos a gran escala de la cerámica, como va a ser lo que van a hacer los moche en la zona norte y en los Nazca, por ejemplo, en el sur. Vamos a encontrar la aparición de una gran cantidad de cerámica muy bien trabajada, tanto en forma como en los elementos decorativos de los colores. Si los moche fabricaron cerámica de manera industrial, digamos así, ¿a qué me refiero? Que había centros especializados para la fabricación de cerámica. Los Nazca, si bien es cierto, van a tener una producción cerámica en cantidad mucho menor, sin embargo, en forma y en color, los Nazca van a alcanzar un nivel muy superior. Los grandes constructores o productores, perdón, de cerámica son los de este periodo del intermedio temprano. Bien. En Lima, por ejemplo, en la zona central, va a destacarse la cultura Lima, y aquí vamos a encontrar la aparición y el inicio de la construcción y ampliación de un templo que va a convertirse en fundamental para la costa norte, ya desde la costa central, perdón, ya desde este periodo hasta la época incaica, que va a ser el sitio arqueológico de Pachacama. Que ya durante la época de la cultura Lima vamos a tener un primer templo pequeño, pero que luego ya, durante la época Wari, este templo va a ser construido de forma mucho más grande. Vamos a encontrar aquí entonces en Lima a Pachacamac, que no sé si les había comentado, pero si ustedes viven por la zona de Villa El Salvador o Lurín, por esos lugares, incluso hasta Chorrillos me parece también,
pueden, o sea, todos deberíamos ir a visitar Pachacamac, ¿no? Pero los distritos que estoy mencionando, evidentemente, son los que están más cerca al sitio arqueológico de Pachacamac. Y ahí pueden encontrar un ídolo de madera que probablemente sea una representación de este ídolo de Pachacamac, ubicado precisamente en Lima. Pues bien, estas son las características entonces del intermedio temprano primer desarrollo regional. Estamos encontrando las primeras evidencias hacia formaciones estatales, pero todavía no se ha consolidado de forma plena esta aparición del Estado durante esta fase. Bien, vamos entonces a hablar de los Nazca. Los Nazca se van a desarrollar entre los años 50 a.C. al 600 después de Cristo. Los Nazca surgen, sin lugar a dudas, por influencia de la tradición de Paracas Necrópolis en este lugar. Se ubica o su desarrollo cultural se ubicó entre los valles del Chincha, Pisco, Ica, Nazca y Yacarí. Se asentan principalmente sobre zonas desérticas y precisamente ese va a ser el éxito de los Nazca, poder regar todo un desierto gracias a sus sistemas de galería filtrante del cual vamos a hablar en un momento. Los Nazca van a ser dirigidos por una élite teocrática militar. Aquí ya el sacerdote no va a ser el sacerdote ya no va a bastar como líder de la sociedad, sino también estos jefes guerreros van a combinar la función tanto de la práctica militar como de la práctica sacerdotal y del culto a los dioses. Los Nazca, al parecer, van a tener un alto nivel de conflictividad entre ellos. ¿Por qué? Porque aquí la figura que se va a representar va a ser, o que va a aparecer dentro de varias de la iconografía Nazca, va a ser el cazador de cabezas trofeo. ¿Alguna vez han escuchado antes de los cazadores de cabezas trofeo? Este personaje que va a estar muy bien representado dentro de los Nazca. Incluso el dios más importante de los Nazca va a tener sus cabezas trofeo dentro de sus representaciones. ¿Alguno de ustedes ha visto a estos cazadores de cabezas trofeo? A ver, aquí les voy a pasar una representación de estos señores. Ah, no, perdón. Bien, se logra observar precisamente, estas serían las representaciones de las cabezas trofeos que obtenían los guerreros Nazca durante los conflictos que van a tener entre ellos por el control de recursos y demás. Los cazadores de cabezas trofeo van a estar presentes dentro de la iconografía Nazca. Van a ser una señal del alto nivel de conflictividad que va a haber entre ellos y que precisamente estas cabezas trofeos se ofrecían como culto a los dioses Nazca. Aquí vamos a encontrar, por ejemplo, otra cerámica en donde podemos encontrar representado de forma clara a un cazador de cabezas trofeo. Como ustedes pueden ver aquí está el cazador con todas sus herramientas militares y aquí están las cabezas trofeo que se le van a ir colgando. Al parecer, estos señores reducían las cabezas, las amarraban precisamente a una especie de cinturones y eran evidencia de su habilidad en el combate. Mientras más cabezas trofeo tenías, más reconocido eras y más importante. Evidentemente en la práctica bélica. Pues bien, el cazador de cabezas trofeo entonces va a ser un miembro importante, dirigente de esta sociedad Nazca. Bien, dentro de la economía, la principal actividad que va a destacar va a ser la agricultura intensiva nuevamente. Aprovechar la mayor cantidad de tierras para poder aumentar la producción. Para eso utilizaban las técnicas de sistema de galerías filtrantes.
que va a ser aprovechar las aguas del subsuelo. Esta va a ser precisamente la característica más importante dentro de la construcción hidráulica de los Nazca. ¿Qué son los sistemas de galerías filtrantes? Pues básicamente es aprovechar el agua del subsuelo que se filtra desde el mundo andino. Aprovechando el declive del terreno, los Nazca se van a dar cuenta que debajo de la tierra se puede traer y se puede canalizar precisamente una gran cantidad de agua. Para eso se construyeron una serie de acueductos que van a ir por debajo de la tierra y que van a tener estos ojos de agua para poder limpiarlos, para poder darles su mantenimiento. Ese va a ser el sistema de galerías filtrantes. Entonces, aprovechando el declive, se toma el agua del subsuelo, se crean estos ojos de agua para poder limpiar o revisar el canal, y al final toda esa agua era recolectada en unos grandes contenedores para luego ser derivados a los campos de cultivo. Es así como los Nazca pudieron precisamente lograr utilizar el agua para regar básicamente un desierto, porque como ustedes se podrán dar cuenta, el lugar en donde los Nazca se asentaron era una zona difícil, era una zona desértica, y que a pesar de eso, y gracias a la ingeniosidad de los Nazca, se pudo regar todo este territorio, gracias al sistema de galerías filtrantes, para que vean lo ingenioso que llegaron a ser los antiguos habitantes del mundo andino. Gracias a eso, entonces, se pudo regar este territorio. Ahora bien, mucho de este sistema de galerías filtrantes todavía se sigue utilizando hasta la actualidad. ¿Qué quiere decir esto? Que todavía los agricultores de estas zonas del Perú utilizan estas galerías filtrantes para poder regar sus campos de cultivo, para que vean la importancia de las construcciones y de la tecnología que los Nazca utilizaron. Nuevamente, lamentablemente, no se tiene registros escritos de cómo lo hicieron, de cómo se construyeron, y es por eso que no sabemos exactamente cómo fue su construcción. Lo que tenemos son evidencias arqueológicas, lo que tenemos son una serie de... Perdón, lo que tenemos son evidencias arqueológicas, reconstrucciones históricas a través de estas evidencias arqueológicas, que lamentablemente no contamos con una descripción exacta de cuál fue el sistema que se empleó para su construcción. Dentro de la arquitectura vamos a encontrar grandes centros ceremoniales como Cahuachi, que va a ser el mayor centro religioso y de mayor importancia de los Nazca, y después vamos a tener el centro de Estaquería. Aquí vamos a encontrar un urbanismo plenamente cuidado dentro de la construcción de estos centros arquitectónicos, un urbanismo planificado. Pues bien, de los Nazca vamos a encontrar que la religión está asociado al culto al dios Kon. Aquí pueden apreciar precisamente una reconstrucción o una representación del dios Kon. Es un dios representado con máscara de felino, porta un báculo y también porta una cabeza trofeo. Es el dios de los Nazca y durante mucho tiempo va a ser el dios más importante de toda esta zona del sur. Hay un mito, hay una tradición mítica en donde se cuenta precisamente un enfrentamiento entre el dios Kon y Huiracocha, en donde dentro del mundo andino se señala que Kon fue el primer creador del mundo, digamos así, y que precisamente viene Huiracocha y que derrota al dios Kon y lo expulsa hacia el cosmos, y que es Huiracocha luego el que reconstruye el mundo y vuelve a crear al hombre y a la mujer. ¿Qué explica el mito? Que probablemente el culto a Huiracocha precisamente termina por imponerse y desplazar precisamente el culto a el dios Kon de origen Nazca. Pero los Nazca van a ser los que van a rendir culto a este dios, al dios Kon. Lo encontramos en sus cerámicas, lo encontramos en sus representaciones artísticas, y es la deidad más importante de los Nazca.
Ahora bien, la práctica más característica de los Nazca es la producción de cerámica. ¿Por qué? Ni antes ni después se va a encontrar cerámica con tantos colores en su decoración, ni con tanta cantidad de formas que van a lograr implementar los Nazca en su producción cerámica. Por ejemplo, ahí podemos encontrar a la representación de una ballena dentro de esta cerámica en Nazca, que es la que pueden encontrar aquí, para que vean la gran cantidad de formas que se utilizó. Ahora se representarán guerreros, aves marinas, también tenemos formas de cerámica más globular, mucho más sencillas, pero las formas, la gran cantidad de formas que los Nazca le van a dar al barro van a ser muy, muy importantes. Por otra, que van a destacar va a ser el uso de tonalidades. Se ha logrado identificar dentro de los Nazca hasta 16 tonalidades de colores distintos para la decoración de su cerámica. Van a utilizar la famosa técnica de horror al vacío. ¿Qué significa la técnica de horror al vacío? Que, cuyo mismo nombre lo dice, tenían pánico o espanto a no decorar ningún tipo de parte de la cerámica, porque toda la cerámica Nazca, absolutamente toda, presenta algún tipo de decoración, presenta algún tipo de color. Pintaban la totalidad de la superficie de su cerámica. Va a ser lo más resaltante, precisamente, de o una de las cosas más resaltantes de la cultura Nazca. Bien, vamos a tener dentro de los Nazca las famosas líneas de Nazca. Las líneas de Nazca van a ser un descubrimiento que van a seguir maravillando al mundo hasta el día de hoy. Las líneas de Nazca hasta el sol de hoy, hasta la actualidad, todavía no se sabe exactamente qué son o cuál fue su objetivo de su construcción. Vamos a encontrar una serie de estas líneas a lo largo de todo el desierto de Palpa. ¿Qué son las líneas de Nazca? Van a ser una serie de gigantescos geoglifos con figuras dibujadas principalmente representando animales. Son unos surcos de hasta 30 centímetros de profundidad, se conservan gracias a la ausencia de lluvias y sobre todo el intenso sol que cae sobre las piedras. Al parecer se cumple un fenómeno físico dentro de este territorio. ¿Cuál es? El sol irradia el lugar, hace que las piedras precisamente emitan el aire de la zona, sea un aire caliente, y debido a esto es muy poco probable la formación de grandes ráfagas de viento que evidentemente destruirían las líneas de Nazca. Gracias a este fenómeno, digamos, climático y característico de esta parte del mundo, es que las líneas de Nazca se han logrado mantener hasta nuestros días. Y es importante cuidarlas, por eso sea un patrimonio histórico, me parece que incluso de la humanidad. Es importante cuidar las líneas de Nazca y evitar precisamente que el hombre, digamos, actual, el hombre y la mujer actual, a través de prácticas negligentes, puedan destruir estas líneas de Nazca, porque debido a que hay una especie de peajes por la zona, hay muchos inescrupulosos transportistas que se introducen por este sitio arqueológico y que terminan dañando el mismo sitio. No quiere decir que dañen las líneas directamente, sino que, como ustedes sabrán, el paso de las llantas y demás, debido a las características climáticas del lugar, pues dejan marcado su paso sobre el desierto, alterando entonces, alterando visualmente el lugar. ¿Qué son las líneas de Nazca? Nadie sabe hasta el día de hoy. El primero que las descubre y las describe de manera muy preliminar va a ser el doctor Toribio Mejía Césped. Según Toribio Mejía Césped, al parecer, estas líneas de Nazca serían caminos ceremoniales, caminos o seques que conducían a pequeñas huacas, que son huacas básicamente dioses, pequeños templos, pequeñas huacas que estaban en ese lugar y que precisamente los Nazca utilizaron estas líneas para
ubicar estas guardias. María Reich, sin embargo, como ustedes sabrán, la famosa María Reich, una de las más grandes defensoras de estas líneas de Nazca, va a señalar que no, que estas líneas son en realidad calendarios astronómicos para poder realizar precisamente un ciclo agrario ritual. Y de esta manera, María Reich, que era matemática, señala que probablemente estos sean estos calendarios astronómicos. Por último, vamos a tener otra teoría representada y elaborada por Reinhardt, en donde dice que probablemente estas líneas de Nazca sean una forma de, o hayan sido, sea una forma de señalar ríos subterráneos, y que precisamente estas líneas de Nazca representan por dónde pasan estos ríos subterráneos para que puedan ser aprovechados para el cultivo y el desarrollo agrario de los Nazca. Como les decía, hasta el día de hoy no sabemos exactamente para qué se utilizaron o cuál fue el fin de su elaboración. Y no, tampoco, no fueron los aliens y no son aeropuertos interespaciales ni demás. Simplemente, debido a que no se ha tenido un registro de la época y porque los Nazca, como sabemos, no tenían escritura y no hay un registro que haya llegado hasta nuestros días de saber qué son las líneas de Nazca, pues lamentablemente no podemos asegurar nada al 100% y nos mantenemos en el avance de los hallazgos arqueológicos y las diferentes teorías que van a ver en torno a las líneas. Ahora bien, cuando ustedes van a las líneas de Nazca, ahora se ha construido un mirador mucho más grande. Yo no he visitado Nazca con este mirador. Yo recuerdo que cuando fui todavía estaba el mirador chiquito, y del mirador chiquito solo vas a poder ver dos líneas, me parece, que son las manos y el árbol, creo. Y si tienes muy buena vista, puedes ver el caimán. Que, por cierto, su cola, la cola del caimán, está cortada por la antigua carretera Panamericana Sur. Imagino que desde el mirador actual que se construyó, que es mucho más grande y que terminó su construcción, me parece, durante la época de la pandemia. Bueno, seguimos en la época de la pandemia, pero durante la época más fuerte de la pandemia. Imagino que desde ahí ya se podrá ver una mayor cantidad de líneas. Si tienen dinero y tienen la fortuna y la oportunidad de poder pagar un vuelo para poder ver la totalidad de las líneas de Nazca, pues qué genial, porque de esta manera desde el cielo sí se puede vislumbrar las líneas de Nazca en su total extensión. Pues bien, estas son entonces las famosas y enigmáticas líneas de Nazca, que hasta el día de hoy no se tiene información clara todavía de forma clara y precisa de saber qué es lo que son y cuál es el motivo por el cual se hayan elaborado estas líneas de Nazca. En los centros ceremoniales más importantes de los Nazca, como les había comentado, son Cahuachi y Estaquería. Cahuachi, en un primer momento, fue construido sobre una zona de cerros sagrados. Aquí vamos a encontrar edificios piramidales, zonas residenciales, plazas públicas, talleres y cementerios. Hacia el año 300 después de Cristo va a ser abandonado por la construcción de Estaquería, que va a ser el nuevo centro del poder Nazca hasta que llegan ya los Wari y terminan fusionando su tradición cultural. ¿Por qué es que se le conoce como Estaquería? Porque aquí vamos a encontrar clavadas una serie de 240 estacas en este lugar. Estos van a ser entonces los Nazca, grandes constructores de canales, grandes productores de cerámicas, creadores de uno de los enigmas más grandes precisamente de el Perú prehispánico, que son las líneas de Nazca. ¿Alguna pregunta sobre los Nazca? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Algo que se tenga que volver a repetir? Pues bien, si no hay ninguna otra, si no hay una pregunta o algo que no haya quedado claro, pues pasemos a hablar de los siguientes invitados a este breve repaso de el Perú prehispánico. Vamos a encontrar aquí a los Mochi o Mochica.
se van a desarrollar entre los años 200 y 850 después de Cristo en la zona de la costa norte de nuestro país. En este lugar vamos a encontrar un importante desarrollo cultural que va a apropiarse de todo este territorio y que va a dejar su huella clásica gracias a sus estilos constructivos y a la gran cantidad de canales que estos señores van a lograr abrir para regar todo este territorio. ¿Sobre qué regiones se va a extender la cultura moche? Sobre Piura, Lambayeque, Ancash y La Libertad. Esta cultura moche va a ser la que ha recibido una mayor atención por parte de la comunidad científica, tanto nacional como internacional. Vamos a encontrar a una gran cantidad de destacados científicos y arqueólogos investigando a los moche y por eso es que tenemos una gran cantidad de información sobre los moche. Vamos a encontrar aquí a Max Uller, Rafael Arcojol, Krzysztof Makowski, Peter Cowley, que han sido los que más han investigado precisamente esta cultura moche. Y gracias a sus investigaciones es que vamos a tener una gran cantidad de información sobre los moche. La organización de los moche va a ser la siguiente. Se van a organizar en señoríos o reinos independientes que van a luchar entre sí de forma constante, porque lo vamos a encontrar en sus representaciones artísticas. Representaban precisamente estos conflictos. Pero que a pesar de esta alta conflictividad, van a compartir las mismas tradiciones culturales, los mismos ritos, los mismos dioses y el mismo idioma. Cada valle era dominado por un señor, que este señor concentraba el poder religioso y el gobierno de los moche. El señor o soberano moche va a tener precisamente las funciones tanto religiosas como militares. Aquí pueden encontrar precisamente los diferentes valles que hay al norte del Perú y precisamente estas zonas son los lugares en donde los moches tenían su poder y sus zonas de influencia. Es decir, estos señores moche tenían su poder y sus zonas de influencia. Las mujeres durante el gobierno moche, durante el desarrollo cultural de los moche, tenían una importante y destacada participación, ya que se ha encontrado, por ejemplo, el ajuar funerario completo de la dama de Cabo, la señora de Cabo, que es una evidencia del poder que la mujer también podía llegar a obtener dentro de esta cultura moche. Al parecer, los moches surgen de la tradición salinar, asimilando elementos de la cultura virú y vicús, y esta fusión termina por dar alumbramiento a la gran cultura moche. Bien, el señor o la deidad más importante de los moche va a ser Ayapaec. Ayapaec va a ser este señor que aparece aquí, ven en el PPT, esta especie de deidad con colmillos y más, pues ya, este señor va a ser Ayapaec, que va a ser una representación de los guerreros mochica. Dentro de la economía vamos a encontrar que la principal actividad es la agricultura intensiva, la pesca y el comercio. La agricultura intensiva va a ser una de las características más importantes del mundo moche. Estamos hablando de la construcción de un sistema de irrigación muy complejo, redes de canales de diverso alcance que van a hacer posible regar miles de hectáreas dentro de la costa norte durante esta época. Se va a cultivar lo clásico del mundo andino, frijol, calabaza, ají, maíz, papayuca, hoja de coque y demás. Y también vamos a encontrar una producción colosal de chicha de jora para sus ceremonias rituales. ¿Alguno de ustedes ha tomado o sabe lo que es la chicha de jora? Básicamente es un licor hecho a base de maíz. Las evidencias nos indican que los moche producían esto en cantidades muy altas, casi cantidades industriales, sobre todo para la gran cantidad de rituales que van a tener los moche y sobre todo también para las ceremonias de tipo diplomático entre los diferentes reyes en épocas de paz. La evidencia arqueológica señala este gran nivel de producción de chicha de jora que utilizaban los moche para sus
festividades. Un canal importante va a ser, por ejemplo, el canal de regadío La Cumbre. Algunos de estos canales todavía se siguen utilizando hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy se siguen utilizando estos canales Moche. Pues bien, dentro de los Moche vamos a encontrar que la arquitectura va a alcanzar un nivel muy, muy importante. Vamos a encontrar centros urbanos ceremoniales muy grandes, como va a ser, por ejemplo, la Huaca del Sol o la Huaca de la Luna, en donde vamos a encontrar murales. En la Huaca de la Luna vamos a encontrar unos murales muy, muy bonitos, muy interesantes también, y en la Huaca del Sol también, sobre todo, por ejemplo, como el mural de los prisioneros o el mural de Yapaec, me parece que en la Huaca del Sol. Y vamos a encontrar un mural muy interesante que va a ser la rebelión de los artefactos, o sea, la rebelión de los objetos, en donde vamos a encontrar qué objetos de tipo decorativo de los seres humanos se rebelan contra sus, dueños y los empiezan a matar y a perseguir y a cazar. Y es una representación también que encontramos dentro de estos murales Moche. Vamos a encontrar otras construcciones como el complejo del Brujo, la Huaca del Brujo, la Huaca de Cao Viejo, donde encontramos la Dama de Cao, y la Huaca Rajada, que va a ser el lugar en donde vamos a encontrar la tumba del señor de Zipán, que como ustedes sabrán, la tumba del señor de Zipán fue encontrada gracias a los huaqueros. Es decir, felizmente que lo que sucede es que los huaqueros habían durante años y durante siglos habían saqueado y robado la tumba de los señores Moche. Uno de estos huaqueros encuentra precisamente la del señor de Zipán, pero felizmente la rápida reacción de los arqueólogos y de la autoridad peruana hizo que se logre capturar y se pidió a este señor huaquero de que lo lleve hacia donde estaba el lugar, hacia donde estaba el mausoleo del señor de Zipán. Ahora, este huaquero dijo, ya está bien, yo lo llevo, pero a mí me ponen como co-descubridor del sitio y muy a pesar de del grupo de arqueólogos, pues precisamente llega ahí a ese, lo llevan y se logra encontrar el mausoleo completito de el señor de Zipán. Bien, ¿cómo se han construido estos centros ceremoniales? Pues a base de adobes. Al parecer, estos adobes eran producidos por pobladores que daban su mano de obra a manera de tributo. ¿Por qué? Porque es que sabemos que probablemente se haya producido esta mano de obra de esta manera para la construcción de estas huacas, porque estos ladrillos de adobe van a tener una serie de marcas e incisiones. La presencia de estas marcas quiere decir que los constructores de estas pirámides ponían estas marcas para decir, esta es la cantidad de adobes que te vamos a dar como tributo, y de esta manera entonces cumplían con el pago de los mismos. Esta es una especulación que vamos a tener, que va a tener la arqueología en la actualidad debido a la presencia de estas marcas, lo cual podría ser una manifestación muy temprana de lo que luego va a ser el Aini o la Mita o la Minca ya durante la época incaica. Pero aquí ya encontramos algunos indicios de dónde podría venir esta forma de organización del trabajo. La cerámica. La cerámica también va a ser otro aspecto en donde los moches se van a destacar mucho. ¿Por qué? Porque estos señores van a producir una gran cantidad de cerámica. Van a haber sitios especializados dentro de los diferentes centros urbanos moche para la fabricación de estas cerámicas. Barrios extensos en donde podemos hablar de una especialización en la fabricación de estas piezas cerámicas. Lo cual va a ser distinto a lo que ocurre en Nazca. Por ejemplo, como hemos visto, en Nazca se va a producir la cerámica en sus mismas unidades familiares. ¿Qué quiere decir esto? Que los Nazca ellos mismos producían la propia cerámica que luego iban a llevar a los rituales religiosos. Pero en el caso de los moche, no. En el caso de los moche vamos a tener un lugar a donde la gente podía acudir a fabricar o comprar la cerámica que luego iba a ser evidentemente llevada de forma ritual hacia los dioses moche. Dentro de la cerámica vamos a tener diferentes formas.
Vamos a tener los huecos retratos, por ejemplo, que va a ser básicamente la representación de las personas dentro de la cerámica. Van a llegar a tener un alto nivel de representación de los rostros humanos dentro de estos huecos retratos, de los famosos huecos retratos. Si ustedes van, por ejemplo, a los museos que hay en Trujillo y en otros lugares en donde se encuentra precisamente resguardada cerámica moche, ahí vamos a encontrar el alto nivel de fidelidad que van a tener estos rostros cerámicos. Por ejemplo, les cuento una anécdota. Una vez un profesor nuestro de Historia del Arte nos decía que él había ido precisamente al norte de Trujillo a visitar precisamente estos huecos, y él nos contaba de manera muy casi, o sea, muy cómica, nos decía que era increíble el nivel de el nivel de representación al que habían llegado los moche, porque él había visto caras representadas en los huecos retratos del museo, y cuando sale y toma el carro para volver a su hotel, se da cuenta que el cobrador del carro tenía las mismas facciones que un hueco que había encontrado precisamente en el museo. Para que vean este alto nivel de representación y fidelidad de representación del rostro humano que van a alcanzar los moche dentro de su producción cerámica. Bícroma, 2 colores, como pueden apreciar ahí, escultórica, los huecos retratos, realistas, los huecos retratos también, vamos a encontrar el asa gollete como una característica importante. Ahora bien, vamos a encontrar también los famosos huecos eróticos, que se han vuelto conocidos en los últimos tiempos, sobre todo por, no sé si vieron la noticia, de todo el escándalo que produjo la aparición de la representación de un hueco erótico en la entrada de uno de estos lugares que daban la bienvenida, precisamente, me parece que no recuerdo exactamente dónde estaba ubicado, pero ahí podemos encontrar este hueco erótico grandote que fue destruido y quemado y causó todo un gran revuelo. Pues bien, al parecer, los moche le rendían o tenían un gran culto o le rendían mucho culto a la sexualidad. Y por eso es que dentro de su cerámica no tenían ningún reparo en representar prácticas sexuales, tanto heterosexuales como homosexuales. Ojo, al parecer, dentro de la cultura moche, las prácticas homosexuales no eran perseguidas ni eran cuestionadas. ¿Por qué? Porque lo representaban de manera abierta en sus cerámicas, que eran cerámicas evidentemente de uso ritual. Al parecer, entonces, gracias a esta cerámica encontrada de los moche, este tipo de prácticas eran totalmente aceptadas y al parecer eran muy comunes dentro de esta cultura. Pues bien, la cerámica va a ser en lo que también se van a destacar muy bien los moche. La metalurgia va a ser también otro elemento en donde los moche van a dar cátedra y van a sentar un precedente y sobre todo van a empezar a elaborar técnicas que luego se van a encontrar en épocas posteriores. Dentro de la metalurgia vamos a encontrar el uso intensivo del cobre, pero también vamos a encontrar una aleación muy importante, que va a ser la tumbaga. La tumbaga va a ser, o se va a lograr gracias a unir el dorado y el cobre. Se unía tanto oro con cobre como plata con cobre, que es básicamente una técnica que se va a utilizar y que van a utilizar los moche para la fabricación de todas sus ornamentaciones metalúrgicas. Esto va a ser un motivo, o sea, esta práctica de la tumbaga, luego lo van a utilizar los lambayeque y luego los chimú y luego los incas, cuando una gran cantidad de artesanos chimú van a ser llevados hacia el Cusco. Ya lo vamos a hablar de aquí de esta a la siguiente clase, cuando hablemos del Perú prehispánico, vamos a ver precisamente el enfrentamiento entre los incas y los chimú y demás. Ya, pues bien, esta técnica de orfebrería de la tumbaga se va a extender entonces de aquí en adelante. Los primeros tumis de los que vamos a tener conocimientos van a venir precisamente de aquí, de los moche. Ya los lambayeque en épocas posteriores, evidentemente, los lambayeque van a llevar la metalurgia a un nivel de desarrollo muy grande, pero los moches son los que inician con estas prácticas del uso de la tumbaga y demás. ¿Por qué los españoles se sintieron muy frustrados luego de la conquista? Porque al parecer
La gran cantidad de oro que se llevan de América, de los centros ceremoniales y sitios rituales, en realidad no era oro puro, sino era, ¿qué cosa? Tumbaga, aleación de cobre con oro o aleación de plata o cobre con plata. Entonces, cuando llegan allá y lo funden y están totalmente maravillados por la cantidad de oro que encontraron en los templos prehispánicos, pues se dieron cuenta que la mayor cantidad de esto era cobre más que oro en realidad. ¿Y quiénes son los que inician con esto? Pues nuestros amigos los moche, con la tumbaga. Bien, en otro aspecto que se van a destacar, como les decía, van a ser en los murales. Se utilizaban sobre todo para la decoración de los templos y los palacios. Vamos a encontrar aquí como murales importantes el mural de Ayapaec o el mural de los prisioneros, en donde se puede apreciar precisamente un mural Ayapaec grandote así, y en el otro los prisioneros que eran capturados durante los constantes conflictos que tenían estos diversos señores moche. Y como les había comentado, la rebelión de los artefactos también es otro mural muy, muy importante, muy, muy curioso sobre todo. Vamos a tratar de mostrarlo. Aquí está. Aquí podemos encontrar esta rebelión de los artefactos. Permítanme un momento. Una pestaña. Sí, una pestaña. ¿Logran ver la pestaña del Google Chrome? Pues bien, aquí está básicamente este mural que a mí personalmente me llama mucho la atención, que es el de la rebelión de los artefactos. Ahora, ¿por qué me llama mucho la atención? Porque aquí, como podrán ver, este es un arete que cobra vida y que está buscando y tratando de matar a seres humanos. Al parecer, la rebelión de los artefactos es una metáfora en donde se puede apreciar como que probablemente en algún determinado momento los artefactos se volvieron muy importantes para la civilización moche o para la cultura moche y precisamente era una forma de señalar el peligro de rendirle culto o adorar a este tipo de artefactos. Acá podemos encontrar también otra parte de de este mural, conocido como el de la rebelión de los artefactos. Pues bien, los moche fueron los primeros también en utilizar el guano. ¿Han escuchado hablar del guano? Este fertilizante de origen marino, de las aves marinas que los dejan en las famosas aves guaneras y demás, ya, donde encontramos una de las primeras representaciones de gente utilizando y recolectando, sobre todo, y utilizando el guano de manera totalmente consolidada y constante, pues lo encontramos aquí, en los moches. Los moches son los primeritos en utilizar el guano para poder fertilizar sus campos. Pues bien, estos serían entonces los moche y los nazca, de las dos grandes culturas que pertenecen a este periodo del intermedio temprano o este periodo de desarrollos regionales. ¿Alguna pregunta sobre los desarrollos regionales ya para pasar a la siguiente etapa? Ahora bien, ¿por qué desaparecen los moche? Antes de pasar a la siguiente etapa. Al parecer, los moche van a ir desapareciendo por una serie de fenómenos del Niño, hacia el año 700 después de Cristo. Esta serie de fenómenos del Niño va a hacer que se desencadenen una serie de sequías, inundaciones, y esto va a, evidentemente, socavar la credibilidad, la efectividad de los dioses moche, y por ende va a terminar por socavar el poder y el prestigio de los soberanos moche, y por eso es que moche termina por desaparecer. Ahora bien, los moche desaparecen como cultura y sus jefes de gobierno terminan desapareciendo. Y precisamente en este momento en donde los moche están desapareciendo, desde el sur llega la influencia del imperio Wari. Y los Wari van a terminar por imponerse, asimilando y anexionando a estos señoríos moche. Y los templos moche van a ser parcialmente despoblados y olvidados. Y de esta manera los moche terminan por desaparecer ante el importante ascenso de el horizonte medio o el periodo de integración regional.
conocido como el de Estado Wari. El horizonte medio está marcado por la expansión de Wari hacia el norte y Tiahuanaco hacia el sur. Dos formas distintas de expandirse, una de forma militar expansiva y otra de tipo más bien pacífica, que va a ser la expansión de los Tiahuanaco. Durante el horizonte medio vamos a encontrar entonces estas dos culturas, Tiahuanaco y Wari. Van a ser ya sociedades complejas con centros urbanos tanto en la costa como en la sierra. Aquí vamos a encontrar ya la presencia totalmente consolidada del Estado. ¿Por qué? Porque aquí vamos a encontrar, por ejemplo, en el caso de Wari, un centro capital totalmente reconocida, que va a ser la ciudad de Wari, centros administrativos secundarios que van a ser encargados de controlar las diferentes zonas productivas que van a caer bajo el control Wari, y también vamos a encontrar la aparición de caminos que van a conectar todas las rutas y cuyo principal eje central va a ser la ciudad de Wari, en Ayacucho, que va a ser precisamente la capital de este imperio. Los Wari van a gobernar a través de la fuerza y el uso de sus ejércitos. Los Wari se van a preocupar por el control de las zonas más productivas de todo el mundo andino. A través de la negociación o a través de las fases de ocupación violenta, los Wari logran imponer un gran imperio y una primera gran unificación militarista imperial dentro del mundo andino. Por otro lado, los Tiahuanaco, más bien su importancia va a ser, o su expansión va a ser de tipo teocrático. La capital de los Tiahuanaco va a ser la ciudad de Tiahuanaco, que se va a encontrar en el altiplano peruano-boliviano, y a partir de ahí se van a enviar una serie de colonos hacia las diferentes zonas del mundo andino, y aquí vamos a encontrar una forma de ocupación y aprovechamiento del terreno, de la cual vamos a hablar en un momento cuando hablemos de los Tiahuanaco. Los Tiahuanaco se van a desarrollar entre los años 200 a 1200 después de Cristo en la meseta del Collao, en el altiplano boliviano, sur del Perú y norte de Chile. Los Tiahuanaco van a utilizar diferentes estrategias para poder aprovechar los recursos del mundo andino. Como ustedes sabrán, en el altiplano es un desierto altiplánico. Básicamente hay mucho frío y por lo tanto la actividad agropecuaria se hace complicada. Sin embargo, los Tiahuanaco lograron sortear estos problemas a través de diferentes técnicas. La primera, y para mí una de las más ingeniosas, va a ser la creación de los waru-waru o camellones. Gracias a esto se pudo desarrollar una gran actividad agrícola en esta zona tan agreste que va a ser el altiplano peruano-boliviano. ¿Qué son los waru-waru o camellones? Básicamente son terrazas que están separadas por canales de regadío. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Estos canales durante el día absorben la radiación solar y el calor del sol, y durante la noche liberan esta radiación, y de esta manera logran mantener a temperaturas muy cómodas las plantaciones que se encuentran en estas terrazas elevadas. De esta manera, entonces, se pudo conservar una gran cantidad de productos agrícolas que de otra manera hubieran sido muy difíciles o casi imposibles de hacer producir en el altiplano. Sin embargo, por lo que más se van a destacar estos señores, no va a ser tanto por la agricultura, sino por la ganadería, verdaderos dominadores de la ganadería de altura, llegando a tener miles de cabezas de ganado bajo su dominio. Precisamente, este ganado les va a servir no solo por su lana, por su carne, sino también para el transporte. Porque los Tiahuanaco van a elaborar el famoso control vertical de pisos ecológicos. ¿Qué es el control vertical de pisos ecológicos? Pues aprovechar todas las zonas productivas del mundo andino. ¿Qué es lo que hacían los Tiahuanaco? Los Tiahuanaco enviaban colonias a diferentes partes del mundo andino, hacia la floresta amazónica, hacia los valles interandinos, hacia los valles yungas y hacia el litoral. De esta manera, entonces, los Tiahuanaco, al establecer colonias, evidentemente colonias pacíficas, para aprovechar el terreno y aprovechar la producción de esas zonas, podían enviar entonces, gracias a su gran cantidad de cabezas de ganado, podían enviar productos de diferentes partes del mundo andino hacia su capital, que era la ciudad de Tiahuanaco.
De esta manera, entonces, podían proveerse de recursos a pesar de algún tipo de problema ambiental, a pesar de algún tipo de fenómeno ambiental, a pesar de alguna sequía, además. Si en un lugar la producción era muy escasa, podían obtener productos de otros lugares. Y además, de esta manera, las diferentes colonias se apoyaban entre sí en caso de escasez y demás. Por eso es que los Tiahuanaco, a través de estas colonias, logran acceder a los productos de diferentes regiones y logran expandir también sus costumbres culturales a diferentes regiones. Esta va a ser el control vertical de pisos de color. Dentro de la arquitectura vamos a encontrar que los Wari van a ser grandes constructores, sobre todo la ciudad de Tiahuanaco es una clara evidencia de esto. Es monumental, megalítica y principalmente religiosa. Ahí va a destacar la ciudad de Tiahuanaco o Taipicala. La escultura va a ser monolítica con representaciones de seres antropomorfos. Aquí podemos encontrar la portada del sol en Bolivia y nuevamente encontramos aquí al dios Visco o al dios de las varas que luego va a ser asociado con Huiracocha. El imperio Wari se va a desarrollar entre los años 600 al 900 después de Cristo. El centro del imperio Wari va a ser Ayacucho. Van a ser de las confluencias de las tradiciones culturales Huarpa, Nazca y también por influencia de los Tiahuanaco. Desde Ayacucho se va a iniciar un proceso expansivo militarista hacia diferentes partes del mundo andino, logrando crear un verdadero y colosal imperio. Va a dominar la costa, la sierra, la selva alta, van a construir centros administrativos y una red de caminos para conectarlas. No es el Capajiñán incaico, pero ya encontramos aquí evidencias de la construcción de estos grandes caminos de los Tiahuanaco. Dentro de la economía se van a preocupar por controlar las zonas productivas, van a ser los Wari, por ejemplo, los que van a construir grandes canales, como por ejemplo el Gran Acequión de Surco, el Gran Canal de Surco, que todavía se utiliza hasta el día de hoy, va a ser una construcción impulsada por los Wari para regar toda la zona de la costa central. Sin embargo, ellos van a ser los primeros en construir andenes. Va a ser una tecnología de construcción agraria muy importante en el mundo andino, que luego va a ser utilizada por los incas, pero los primeros en construirlos van a ser los Wari. Y como les comentaba, la primera red de caminos para integrar a los Andes. Van a ser grandes constructores de ciudades, destacando sobre todo el urbanismo de estas ciudades y la planificación, que va a ser muy importante de los Wari. Vamos a encontrar ciudades como Piquillacta en Cusco, Viracochapampa en La Libertad, Espiritupampa en la selva del Cusco, Cajamarquilla en Lima o Pachacamac en Lima, que si bien es cierto, el templo ya se había construido durante la fase previa de la cultura Lima, son los Wari los que les van a dar un mayor nivel de monumentalidad al templo y sitio arqueológico de Pachacamac. Hacia el año 900 y 1000, en todo el mundo andino va a ocurrir una serie de problemas como sequías, que van a hacer evidentemente que las zonas administrativas Wari entren en un declive, y por eso es que vamos a tener que los Wari van a terminar desapareciendo. La cerámica va a destacar el roble moco, los cántaros de gran tamaño, los robles moco con influencia de urnas y cántaros de gran tamaño, y también el pacheco, en donde vamos a tener las representaciones de llama. Los textiles van a ser de gran calidad y complejidad en los diseños. Vamos a encontrar decoraciones con objetos abstractos. Ahí destacan los tapices y los uncos, que van a ser características de la élite. La religión, la divinidad principal va a ser el famoso dios Visco o dios de las varas, que es lo que encontramos ahí. Visco porque tenía una representación en donde el dios aparentaba algún tipo de visquedad. La decadencia, factores externos, como les decía, fenómenos del Niño, crisis agrícola y rebeliones en las cabeceras de región que van a ir pugnando por su propia independencia. Pues bien, hasta aquí hemos llegado con la clase de hoy. Voy a proceder a dar las claves. Las claves para esta semana son las siguientes. La 1 es la B de barco, la 2 es la D de dedo, la 3 es la D de dedo, la 4 es la C de casa y la 5 es la B de barco. Repito, 1, B de barco, 2, D de dedo, 3, D de dedo, 4, C de casa y 5, B de barco. Esas serían las claves para esta semana. Conmigo será entonces, compañeros, hasta el próximo lunes. Espero que les haya parecido interesante y les haya gustado la clase. Y nos vemos entonces, compañeros, hasta la siguiente ocasión. Cuídense bastante. A ver, permítanme. Vuelvo a repetir las claves.
1, B de barco, 2, D de dedo, 3, D de dedo, 4, C de casa y 5, B de barco. Esas son las claves para esta semana. Nos vemos, compañeros. Cuídense bastante.